Bueno, entonces lo que queremos hacer es un repaso de líneas de influencia, primero en reticulados y después en vigas continuas. Sería... ¿Va a estudiar los casos o va a hacer el planteo de la teoría? No, digamos que vamos a hacer las dos cosas. Vamos a ir, y la idea, si ustedes ya lo han visto esto, que podamos ir parando, bueno, lo mismo si hay algunos que están acá en Zoom, por el chat, entonces que puedan decir, bueno, acá no entendemos cómo se hace tal cosa, esa es la idea, si ya va quedando más claro, y después que no ha hecho el ejercicio, si lo hace, ahí va a completar entonces todos los conceptos. Pero bueno, el principio que también está bueno hacer igual en cualquier tema, es hacer una introducción, desde dónde partimos, cuáles son los datos, qué queremos saber, a qué resultado queremos llegar y cuáles son las herramientas. Siempre está bueno, porque la introducción es como que fija también el panorama general de qué es lo que vamos a hacer. Así que bueno, tenemos acá este reticulado, y bueno, en línea de influencia, el tema es analizar cargas variables. O sea, vemos mucho del curso en cargas muertas, o sea, cargas que permanecen constantes en el tiempo, en cambio estas cargas se van moviendo. Y bueno, esto podría ser un puente donde el camino pasa por abajo, y entonces va a haber un auto o un camión que va a estar en A, en D, en F o en B. Si el camino fuera por arriba, serían A, C, E y B. Entonces yo tengo que analizar la línea de influencia por el cordón superior o por el cordón inferior. Quiero cambiar acá la membresía porque no... así que esa es la situación, ese es nuestro problema. ¿Y cuál va a ser la carga variable? Bueno, como representa un auto, un camión, es una carga dirigida hacia abajo. Y la magnitud, bueno, depende de la norma qué magnitud tiene. Como estamos trabajando en campo elástico, trabajamos con valor 1. Porque después cualquier otro valor se modifica multiplicando, simplemente porque hay proporcionalidad. Entonces vamos a considerar una carga unitaria cuando está en A, dirigida hacia abajo, vertical, porque hay fuerza gravitatoria, en D, en F y en B. Ese es nuestro problema. Como la carga toma distintas posiciones, los esfuerzos axiales en cada barra también van variando, y ese es el problema. Entonces, el resultado es obtener cómo varía el esfuerzo axial en tracción o compresión en cada una de estas barras. Entonces, si este reticulado tiene 10 barras, el resultado son 10 gráficos. Para cada barra va un gráfico. En cambio, cuando veíamos cargas muertas, no, era el reticulado con un solo esfuerzo axial o de tracción o de compresión para cada una de las barras. Acá necesitamos 10 gráficos, en este caso, porque el reticulado tiene 10 barras. Bueno, la condición de apoyo, tenemos que conocer, por supuesto, toda la geometría de la estructura y los parámetros geométricos y mecánicos. El parámetro mecánico, estamos trabajando en la ley de Hooke, es el módulo de elasticidad del material con que esté hecho el reticulado, y el parámetro geométrico son las secciones de cada barra, bueno, la longitud, eso es lo que necesitamos. Entonces vamos a ver uno de los resultados para una de las barras. Por ejemplo, cómo varía el esfuerzo de tracción es esta curva que está acá en azul celeste. Entonces, ¿qué medimos acá en el eje de ordenadas? Los esfuerzos, positivos tracción, negativo compresión. ¿Y qué medimos acá? Bueno, medimos las posiciones, no importa la escala, pero es las posiciones por donde va a pasar la carga vertical. Acá decimos qué esfuerzo axial tiene, esta es la barra S8, que si vemos acá, esta es la barra S8. Para la barra S8, cuando la carga unitaria está en A, el esfuerzo vale 0. Para la barra 8, cuando la carga unitaria está en D, que bueno, acá está indicado en D, el esfuerzo vale casi 0,4 de tracción. Cuando está en F, vale casi menos 0,1 de compresión en kilonewton, y cuando la carga unitaria está en B,
vale 0. Así que cuando pasa por A, D, F y B, cada una de las vallas, por ejemplo la 8 que estamos viendo, tiene una variación de fuerza axial. Y este es el resultado que queremos tener. Claro, esta valla tiene una... después, como esto sirve para el diseño. Entonces digo, bueno, más allá de dónde va a estar el auto, la máxima fuerza que va a tener atracción va a ser 0,4 casi, y la máxima fuerza compresión va a valer casi 0,10. Entonces con eso hago el diseño. Una valla compresión que resista hasta 0,10 y una valla atracción que resista hasta 0,4, la misma valla que resista atracción 0,4. Solamente si se pondría en el tramo de A D o... No, porque yo justamente como hice variar la posición de la carga unitaria entre A y B, sé todo lo que le va a pasar a esta valla, cualquiera sea la posición de la carga unitaria. Claro, ya no el diseño. Cuando vamos a poner una barra para tracción o para compresión, solamente lo ponemos en el tramo donde sabemos que va a estar trabajando, no hace falta que lo pongamos en toda la longitud. No, y bueno, es toda la valla. El esfuerzo axial va a ser el mismo en toda la valla. No hay variación cuando la carga, pero en la valla va a ser todo uniforme. Toda va a estar. No, en este caso es una valla, así que está todo igual. Y bueno, acá está hecho, en este caso, en esta planilla también está la valla 4. La valla 4, esta que está acá arriba, y entonces también analizamos cómo varía el esfuerzo en la valla 4 cuando la fuerza unitaria pasa de A a D, a F y a B. Y entonces, bueno, el gráfico que vamos a obtener, este que está acá, por supuesto, como la valla 4 está acá arriba, es siempre de compresión. Este método de la punta es que la estructura es hiperestática, no podemos la presión de la unidad. Claro, sí. Si la estructura isostática se resuelve con A sub S a la menos 1. El objetivo es tener la línea de diferencia y después lo vamos a aplicar en el método de la fuerza. Pero primero planteamos el problema, ahora vamos a ver cuáles son las herramientas de solución. Pero entonces lo que estamos diciendo es que tenemos reticulado hiperestático, que hay una carga unitaria que ahora es una carga viva, o sea, no está en un solo punto, sino que puede estar en distintos vértices. En este caso elegimos nosotros que sea el A, el D, el F y el B, y entonces como esa carga va variando, los esfuerzos axiales en cualquier valla varían. En este caso tracción-compresión, en este caso varía siempre en compresión. Entonces para cada una de las 10 vallas voy a tener un gráfico de este tipo. Y entonces cuando tengo los esfuerzos máximos a tracción y compresión, voy al diseño, que no es de este curso, y diseño a tracción y a compresión, con las máximas cargas. Y por dónde va a ir variando la carga, vamos a decirlo de acuerdo al tipo que tengamos. Y claro, eso por dónde va el camino. La cubierta. Claro. Ahí vendría en la cubierta por el color superior. Sí, bueno, reticulados, lo estamos, sí, si una cubierta va por el cordón superior. Lo que pasa es que esto está más para el lado de puentes, pero en una, por ejemplo, si estuviéramos analizando esta losa, también se analiza donde estamos pisando por línea de influencia. Nada más que ahora la carga, que lo vamos a ver al final, la viga, es distribuida. No vamos a modelar cada persona dentro del curso, sería un modelo que no es práctico. Entonces te dice, está en el reglamento, en el 101, bueno, todas las personas y los muebles en un aula, ¿cuántos kilonewton por metro cuadrado se admite? Y se pone eso. ¿Dónde está la variación que yo tengo que considerar? Toda esta aula llena y el pasillo de la otra aula vacía, o todas las aulas llenas y pasillo lleno, o las aulas llenas y el pasillo vacío, o el pasillo lleno y las aulas vacías. Todas esas combinaciones es línea de influencia. Claro, discreto. Y después el bombelte, que con eso tenemos que terminar 3,5 para una vía continua. No para una losa porque no vemos estructura, pero es lo mismo el concepto. Bueno, hasta ahí estamos, entonces sabemos de dónde vamos y a dónde partimos, de dónde vamos, eso es fundamental. Y eso, aunque parezca obvio, a veces no lo es, en los exámenes nos encontramos. Eso también es importante cuando uno escribe, en los exámenes, bueno, también empezar con esto, con la introducción, porque si no a veces empieza con un desarrollo y por ahí uno usa herramientas que no sabe exactamente para qué las usa. Entonces, bueno, ahora nos hace falta las herramientas para resolver esto. Ya sabemos qué tenemos que resolver, ahora vamos a buscar herramientas. Es una estructura, como decía hoy, hiperestática. Entonces, lo que vimos de línea de influencia
que era sacarlo de la matriz A a su vez invertida, no nos sirve porque eso era para estructuras isostáticas. Y bueno, como estamos en el método de la fuerza, lo que vamos a hacer es usar las ecuaciones del método de la fuerza. Y vamos a ir, como lo hace el método de la fuerza, en dos partes. ¿Qué hacíamos en el método de la fuerza? Primero calculamos las incógnitas hiperestáticas en las vallas superabundantes. Bueno, si le sacamos acá el grado de hiperestaticidad de este reticulado, veríamos que el grado de hiperestaticidad es 1. Entonces vamos a tener una sola incógnita hiperestática. ¿Cómo elegíamos el isostático equivalente en reticulado? Seccionando una de las vallas superabundantes. No podías seccionar acá porque me quedaba una zona de hipostático, digamos. Sí, había una pregunta suya Sí. que decía que Fernando Chico preguntaba cómo elegía qué barra seccionar. Sí. Entonces usted le decía, bueno, tiene que ser una de las barras superabundantes y no tiene el equilibrio. Claro. Que cuando yo por ejemplo, si yo, vamos a elegir la 8, si yo hago un seccionamiento en la 8, me queda un reticulado isostático, que es el objetivo del método de la fuerza. Cualquiera de las dos, pero no podría haber sido la 6, porque ya no me queda, acá se cae esta parte, porque no tiene igual la 9. Entonces, bueno, es fácil elegirlo porque son las diagonales, básicamente. Y esto, bueno, esto después, no sé si vieron el video, tomamos el reticulado justamente que era hiperestático, pero según si consideramos, eso lo vimos el lunes y subimos el video, en la pregunta que hicimos a raíz de que Uriel había preguntado sobre una estructura ahí que había visto. Pero bueno, entonces vamos a elegir seccionar la 8, es el isostático equivalente, porque vamos a trabajar en el método de la fuerza, es seccionando una valla superabundante, en este caso la 8. Y lo primero que vamos a hacer es obtener la línea de influencia de esta valla, de la 8. Y después que hacíamos el método de la fuerza, bueno, una vez que conocíamos la línea, el esfuerzo, la acción en la incógnita hiperestática, o en todas las incógnitas hiperestáticas, después calculamos las acciones de extremo, de todos los extremos de todas las vallas. O sea, pasamos a la parte global. Bueno, acá también vamos a obtener las líneas de influencia de todas las otras vallas que no sean la donde está el seccionamiento. Sí. Tenemos RA, y ahí cuando le ponemos la carga unitaria y vamos a tener esta influencia. No, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Lo vamos a ver ahora. Ahora vemos el cómo. No, estamos simplemente planteando cuáles son los datos, hacia dónde queremos llegar, que son esas gráficas, y ahora estamos viendo con qué herramienta, pero primero la herramienta general, es como si dice, bueno, voy a usar, es una moladora, pero bueno, después habrá que ver, bueno, cómo la moladora, qué energía hace falta, cómo se usa, qué elemento de seguridad. Después esto va a todos los detalles, pero sé que te uso una moladora y no un destornillador. Entonces estamos enfocándonos así de lo macro a lo micro. Entonces sabemos que la herramienta que tenemos que usar, el método de la fuerza, porque es la única que conocemos hasta ahora, y entonces, bueno, eso es lo que estamos considerando. Bueno, entonces vamos, ahora sí, vamos a la que eso lo mismo lo pueden hacer en el examen. Voy a ver la teoría. ¿Dónde está el método de la fuerza para líneas de influencia? Entonces, bueno, voy a mi apunte de teoría. Y analizamos esa. La primera expresión igual a pero expresión general del método de la fuerza. Expresión general del método de la fuerza para hallar incógnitas hiperestáticas. Ahora analicemos un poco esta que es esto, ¿qué es lo que es esto? La condición de compatibilidad de desplazamiento. Lo que es este cero, ¿qué significa esto cero en el reticulado? Que en el reticulado real, la separación, en donde yo hice el corte, no, es cero porque, claro, de continuidad no hay un desplazamiento relativo entre las dos vallas en la estructura real. Entonces eso hay que asegurarlo, más allá de las ecuaciones que se plantean, con esta condición de compatibilidad de desplazamiento entre las secciones de corte, sería en este caso. Bueno, y a partir de esta ecuación de compatibilidad de desplazamiento se llega a este sistema de ecuaciones lineales que permite calcular
las incógnitas hiperestáticas. Es lo distinto del método de la fuerza a lo que estamos viendo ahora. Y bueno, como decíamos, en el método de las fuerzas, para cargas muertas, el valor de X, es decir, el valor de fuerza axial en la valla donde hacemos el corte, es un valor único, nos da o 15 kilonewton o menos 8 kilonewton, es un valor único porque las cargas son muertas, no hay... El tema es que este va a ser variable, porque justamente, como veíamos recién, según donde esté la carga unitaria, también va a variar el esfuerzo en la barra, en este caso la 8, que le estamos llamando X. Entonces, este es variable. Este no es variable porque ya lo habíamos aclarado que el delta XXU, como se puede demostrar, no depende del sistema exterior de cargas. O sea que esto para un reticulado, si está sometido a variación de temperatura, carga variable, carga momento, lo que sea, no varía, es siempre. Y el delta X sub 0, ¿esto qué es lo que es? Es el alargamiento o acortamiento en la dirección donde dice el seccionamiento para el sistema exterior de carga. Como el sistema exterior de carga es justamente una carga variable, este acortamiento de alejamiento también es variable. O sea que este es variable y este es contable. Entonces, bueno, como acá me conviene trabajar directamente dejando como incógnita X y llego acá. Bueno, a esta ecuación acá. Y esta ecuación acá, bueno, simplemente esta pasa invertida. Y a esta delta XXU cambiado de signo le llamo beta y bueno, esos son valores que ya yo conozco, así que le llamo beta, no hay problema. Lo puedo calcular fácilmente. Pero lo que ahora tengo el problema es acá. El delta X sub 0, tengo que ver cómo lo calculo. Y porque beta ya lo sé calcular. Es esto, que no depende del sistema exterior de carga, cambiado de signo. Y bueno, ahí se hace... son números que no vamos a tener problema. El tema es cómo lo vamos a calcular este de acá. Y entonces está indicado también acá en el... Bueno, hay una pequeña explicación ahí de cada caso. Bueno, acá está puesto ya con los subíndices J, porque J indica la variabilidad de X y de este desplazamiento, J por las distintas posiciones que puede tomar la carga unitaria. J es el apoyo A, el nodo A, el D, el F o el B que teníamos en nuestro caso. ¿Por qué ahora este delta lo ponemos con minúscula si en el método de las fuerzas aparecía con mayúscula? Y bueno, porque ya hemos dicho en el método de la fuerza que en este curso, cuando los desplazamientos son originados por cargas unitarias, los ponemos con minúscula. Y en este caso la acción externa es también unitaria, como lo ves acá. Entonces por eso lo ponemos minúsculo. Así que esta es nuestra ecuación, esta es la herramienta matemática para calcular en la barra donde hicimos el seccionamiento cómo varía el esfuerzo axial, XJ, cuando justamente la carga unitaria toma distintas posiciones J. El beta lo podemos calcular, ya lo sabemos calcular, pues no depende de este tema que estamos hablando, pero el problema es calcular el delta X sub J, es decir, si lo vemos acá, este sería el delta 1J, delta 2 sub J, porque acá tenemos dos incógnitas hiperestáticas, es decir, este término que está acá es cómo varía el alargamiento, el acercamiento o alejamiento de estas dos secciones donde dice el corte. O cómo varía acá. Ahí está la variable. Cuando la carga unitaria toma las distintas posiciones J, este se alarga o se acorta de distinta manera. No es único ese alejamiento. Pero bueno, nosotros podemos decir, bueno, calcular desplazamiento en estructuras isostáticas ya lo sabemos hacer por el TTB. Así que ese no sería el problema. Entonces, acá tenemos ya la fórmula del método de la fuerza adaptada a este caso. Esto, bueno, lo podemos poner así en forma matricial o como ecuaciones según el número de incógnita hiperestática que tengamos. Y bueno, entonces los delta ya los sabemos calcular, por tanto sabemos calcular los beta. Y esto lo podríamos calcular, lo que hacemos ahora es, digamos, una estrategia de cálculo para reducir los tiempos justamente de obtención de estos delta.
Entonces, ¿en qué consiste esa estrategia? O sea, es simplemente esto un tema de reducción de tiempos de cálculo. Yo acá con esto lo podría calcular con el TTB, sin problema, pero bueno, me lleva más tiempo, voy con otro procedimiento más corto. Eso es todo, nada más. La teoría termina allí, ahora hacemos uso de otras herramientas de teoría para ir por un camino más corto, nada más, pero vamos al mismo objetivo. Entonces, ¿qué es lo que son estos delta? Corrimientos en las secciones de corte debido a fuerzas en distintos puntos. Si yo aplico Maxwell, ¿cómo sería si yo digo, acá mido corrimiento, acá mido fuerza? Claro, entonces si acá mido corrimientos y acá fuerza, si aplico Maxwell, acá aplico fuerza y acá mido corrimiento. Y eso es, y bueno, pero, por ejemplo, yo puedo hacer lo que estoy diciendo, aplico una carga unitaria acá y mido corrimiento. Pero eso me daría tendría el delta J1, que sería igual al delta 1J, por lo que estoy diciendo, aplicando Maxwell. Pero bueno, si yo quiero calcular el X1, ¿qué me conviene? Y hacer toda esta suma, para justamente ahí está el ahorro de cálculo. Entonces, como hay proporcionalidad, porque estoy en campo elástico, yo decir, bueno, si yo tengo que armar esta fórmula, y bueno, en vez de acá aplicar un 1, aplico beta 1, 1, por 1 me da beta 1, 1. Y ya tendría el primer sumando. Pero bueno, la fórmula me dice que también tengo que aplicar beta 1, 2, y beta 1, 2 se corresponde con este, porque es la acción en, bueno, en la dirección de la incógnita 1, perdón, en 1 debido a 2. Entonces me conviene acá aplicar el beta 1, 2. Y entonces ahora, este problema, que lo repasamos, es cómo varían estos X cuando la carga unitaria pasa por estos puntos, en función de cómo varía el desplazamiento relativo entre estas dos secciones cuando la carga unitaria pasa por estos puntos, lo transformo en cuáles son los corrimientos en estos puntos cuando en las secciones de corte aplico beta 1,1, beta 1,2 para obtener X1, o beta 2,1, beta 2,2 para obtener X2. Y allí donde está el camino corto para resolver esto. Que es usar, ¿qué estamos usando de la teoría? Maxwell primero. Entonces en vez de calcular delta 1J, calculo delta J1. Y en vez de calcular delta 2 sub J, calculo delta J2. Y la proporcionalidad entre, por ley de Hooke, entre las acciones para una carga y una acción n veces mayor, el efecto también es n veces mayor. Entonces, en vez de aplicar una carga unitaria y medir este corrimiento, bueno, yo aplico beta 1,1 y mido también este corrimiento, y el corrimiento va a ser proporcional acá. Lo mismo con el beta 1,2 y sumando, hago una superposición de los efectos. Estoy aplicando el Piaget, estoy aplicando ley de Hooke y estoy aplicando Maxwell. Por eso decíamos, más allá bueno, del desarrollo del tema, por eso podemos hacer muchas preguntas acá, porque hay mucha teoría puesta acá. Eso es lo que tiene de interesante. Pero entonces, originalmente yo tengo que calcular cómo varía X1 y X2 cuando la carga unitaria está acá, y esto, por esto que hemos explicado, implica cargar la estructura en las secciones de corte con beta 1,1, beta 1,2 y medir corrimientos en el cordón inferior. Esos corrimientos, para esa situación, es el X1J. Si ahora el isostático equivalente lo cargo con beta 2,1, beta 2,2, los corrimientos que mide acá van a ser los X2J. Es decir, mido corrimiento y obtengo en equivalencia esfuerzos axiales en las vallas donde dice el seccionamiento, que es lo que quiero, la primera parte de resolución del problema. No sé si hasta ahí estamos o... No, puedo repetirlo como un juego de palabras y quedamos. Inicialmente, entonces, lo que haríamos es
ver cómo varía la incógnita, por decirlo. Claro, lo que queremos ver es eso. Primero que se- En esta valla, cómo varía el esfuerzo en esta valla cuando la carga unitaria, vamos por parte, entonces, Claro. hasta ahí estamos claros, que es lo que queremos. Entonces, es de lo que genera la incógnita, no del... Primero vamos solamente en las vallas donde hicimos el seccionamiento, es decir, las vallas correspondientes con las incógnitas hiperestáticas del reticulado. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Que queremos obtener. Después, ¿cuál es la ecuación base? Esta que está acá. Esto viene del método de las fuerzas. Sí, no, pero primero digo, antes, desde el método de la fuerza viene de la ecuación de compatibilidad de desplazamiento, método de las fuerzas, y donde simplemente despejé la incógnita hiperestática, el vector de incógnita hiperestática X. Bueno, pero capaz que lo dijo, pero beta entonces, ¿qué era? Bueno, Esto venía del método de la... Acá tenemos el método de las fuerzas, ecuación de compatibilidad, el cero porque en las secciones no se alargan ni se acortan, en estructura real, el corrimiento relativo entre las secciones de corte cero, paso el sistema de ecuaciones lineales equivalentes, despejo X, a esto lo llamo beta. La inversa de La inversa de los delta cambia de signo, que se calcula tal cual ya lo sabemos calcular, no, esto no tiene ninguna variación. No, no hay problema, sí. Entonces ahora tengo la herramienta que es la fórmula esa. Esta fórmula que en este caso que son dos incógnitas la puedo expresar así. Pero bueno, es simplemente entonces, si yo tengo acá, tendría que calcular este desplazamiento, este otro desplazamiento y hacer estas operaciones. Ese sería el camino largo. ¿Puedo calcular desplazamiento delta 1J? ¿Cuál es el desplazamiento delta 1? Esto. ¿Y cómo lo puedo calcular? Por el TTB. Pero es variable, se tendría que poner la carga unitaria acá, acá y obtener tres valores de delta. Después del delta 2 sub J es este de acá. Bueno, voy al TTB, carga unitaria acá, carga unitaria acá, carga unitaria acá, calculo tres valores de delta. Hago esta operación y obtengo los tres valores de X1. Y eso me da la línea de influencia de X1. Lo mismo con X2. Tengo que calcular el beta 2, el delta, bueno, el T1J, el delta ya lo calculé. Hago esta operación, obtengo tres valores de X2J. Lo podría hacer sin problema. Pero bueno, entonces ahora usamos un camino más corto, como el de la Caperucita. Y entonces, ¿qué decimos? Bueno, vamos a aplicar Maxwell. En vez de medir acá corrimientos para cargas unitarias desplazables, voy a aplicar cargas unitarias acá y mido corrimientos acá. El Maxwell es, digamos, se invierte lo que... Entonces hasta ahí estamos. Entonces, en vez de usar el delta 1J, voy a usar el delta J1. Aplico la carga mido corrimiento en J y aplico en 1. Claro, por eso invierto. Pero bueno, con eso voy a obtener este. Igual puedo obtener este. Pero me conviene hacer esta operación para obtener directamente X. Los claro, ahora lo vamos a ver cómo los calculamos. Ahora lo vamos a ver. Claro, sí, le aplico carga unitaria y mido corrimiento. Eso lo hago con el TTB. Claro, lo hice así y yo lo digo. Bueno, ahora lo vamos a ver, lo que pasa es que es verla y ahora lo vemos en la planilla. Yo lo vi cuando explique ya. Sí, bueno, entonces para eso le voy a... Sí, no, la idea es justamente ahora ir de consulta de lo que ya han visto y lo que no entienden, ir viéndolo. Pero entonces está claro por qué en vez del delta 1J es el delta J1. Maxwell. Claro, o sea que acá estoy midiendo corrimiento. Ahora, originalmente si yo pongo delta 1J es corrimiento relativo. Ahora si yo pongo delta J1 es corrimiento absoluto. ¿Cuánto desciende cada nodo del cordón inferior? Pero estoy calculando corrimiento ¿para qué? Para una carga unitaria, porque este es delta J1. J1 porque es una carga unitaria acá. Pero no me conviene hacer esto si tengo esta fórmula. ¿Qué me conviene hacer? Y bueno, por ley de Hooke,
Si veo que pasa cuando se aplica una carga de 5 y el desplazamiento es 10, si aplico una carga al doble, el desplazamiento también se duplica, porque es justamente la variación lineal. Entonces, voy a aplicar una carga beta 1,1. Beta 1,1 es el desplazamiento, o sea, no, esto no tiene cuestión de física, no es que responda. Beta 1,1, ¿se acuerdan? Eran los delta, que eran desplazamientos, invertido y cambiado de signo. Este beta no tiene un significado físico, pero le estoy dando un significado de fórmula que me sirve hacerlo. Entonces el beta 1,1 por el delta 1,1 también me da un corrimiento proporcional al beta 1,1 que estoy aplicando. Claro. Esto es por ley de Hooke. Y lo mismo acá. Esto por ley de Hooke. Pero si sumo los dos efectos, estoy aplicando el Piaget. Y entonces, acá y acá ya tengo la fórmula. Entonces yo le aplico, en vez de aplicarle 1, como me decía acá, le aplico beta 1,1. Y acá, en vez de aplicarle 1, como me decía acá, le aplico beta 1,2. Y siempre mido corrimientos. Pero ahora estos corrimientos, como son la suma de esto, me va a dar este corrimiento que en realidad se iguala a un esfuerzo axial. O sea, esto es un corrimiento. Esto también viene de un desplazamiento invertido, o sea, físicamente no hay acá una compatibilidad. No, pues invertido cambio de signo, nada que ver. No, es... Ese corrimiento va a ser el corrimiento del cordón inferior. Sí, eso siempre lo elijo yo. Si estoy en el cordón inferior o el cordón superior. Es por donde va el camino. Claro, está bien. Lo que pasa es que como nosotros aplicamos el seccionamiento superabundante, pensé que nos daba en esa barra y no en la claro. Los desplazamientos los medimos en los nodos inferiores, si estamos analizando el cordón inferior. Pero la variación del esfuerzo axial nos da en la valla que estamos analizando. Bueno, ahora apliquemos, pero bueno, entonces la fórmula básica es esto, método de las fuerzas, despejando la incógnita hiperestática, nada más que ahora la incógnita hiperestática es variable, y lo que es variable también es el desplazamiento relativo, donde dice el seccionamiento de cuerdas. Ese es el primer punto, saber de dónde viene la herramienta que estamos usando. Ecuación de compatibilidad, método de la fuerza, despejo la incógnita hiperestática, pero ahora esa incógnita es variable porque los delta x sub 0, que ahora le llamamos delta minúscula x sub j, son variables porque la acción es variable. Acá está el problema matemático fundamental. Después, ¿cómo resuelvo esto que es una suma? ¿Cómo lo resuelvo? Maxwell, ley de Hooke y Piaget. Como un camino más corto, pero la herramienta matemática, yo podría elegir calcular este delta de distintas maneras, o por el TTB voy más largo, pero lo podría calcular igual. Sí, ya ahora, claro, ya ahora calculás todo esto, haces todo el cálculo junto, sí. Esta es la herramienta, pero después uno la adapta por otro camino, como decíamos, más corto. Bueno, entonces ahora vamos a aplicarlo en esto, bueno, si lo anotan, porque yo acá no puedo usar el pizarrón porque estamos grabándolo. Entonces, si quieren anote esta fórmula. Sí, no digo, si ahora lo quieren ir viendo. Entonces volvemos al Excel y vamos a calcular. ¿El Excel que dice 9 línea de influencia vía del plano? No, el de reticulado. Lo mandamos también por el WhatsApp. Bueno, acá está esta es la fórmula básica que recién veíamos. Este reticulado tiene una sola incógnita hiperestática. Entonces la fórmula va a ser x1j igual a beta 1,1 por delta 1j. Además, más sumando, pues no. Claro, en el caso de este que tiene una sola barra superior. Claro. Entonces tiene un solo sumando. Pero bueno, empecemos por esto. ¿Qué es lo que es beta 1,1? Bueno, hay que calcularla, en este caso va a ser un número, pero es la matriz delta xxj. Y después la tenemos que invertir y cambiar de signo, eso es el beta 1,1.
Bueno, calculemos el delta 1,1. ¿Qué sería el delta 1,1 trabajando en el isostático equivalente? El corrimiento relativo en el seccionamiento. Claro, entonces tengo que medir el corrimiento, este es mi isostático equivalente, esta es la barra superabundante que es la seccioné, el corrimiento relativo en 1 cuando actúa una carga unitaria en la dirección de 1, esa es mi incógnita delta 1,1, que es la única que hay en este caso. Fíjense que acá no depende, por eso lo mismo no depende de nada. Claro. Entonces, ahí sí, como tengo que calcular desplazamiento, voy al TTB. Entonces, sistema deformante es el que me produce la acción que hemos dicho la carga unitaria, porque es delta minúscula. ¿Por qué van dos cargas unitarias? Bueno, pues estoy calculando corrimientos relativos. Y si quiero medir los desplazamientos en la dirección de la incógnita 1, bueno, tengo que colocar una carga unitaria en la dirección donde quiero calcular los desplazamientos. Entonces, esto sería, de acá son los desplazamientos que quiero medir, el 1 raya es la fuerza, la acción que yo coloco en la dirección donde quiero medir el desplazamiento. ¿Y ahora qué me dice el TTB? Bueno, el 1 raya por el delta relativo entre estas secciones de corte es igual a el término de momento no va, porque no hay momento flector, el término de corte tampoco va, y el de torsor no va, lo único que me queda es la sumatoria de las integrales de los n raya, o sea, los esfuerzos axiales acá, por los n acá, por diferencial de S dividido E por F. Ahora, como esto es un reticulado a cargas muertas, entonces los esfuerzos axiales son constantes, salen fuera de la integral. Suponemos que el área y el material también es constante en todas las barras, salen fuera de la integral. Me queda simplemente la integral de diferencial de S que me da la longitud de la barra. Entonces, este corrimiento relativo es la sumatoria de estos esfuerzos por estos esfuerzos por L dividido E por A, F E por AC. Entonces hago una tabla, acá tengo el E por F, acá tengo las longitudes, esto es geometría, son datos. Esto que tengo acá son los esfuerzos en este reticulado, bueno, que es el mismo que este, ¿no es cierto? Los pongo una sola vez. ¿Cómo resuelvo los esfuerzos en este reticulado? Es un reticulado isostático. Son las ecuaciones de la estática llevadas a la forma matricial, A sub S por S igual a menos P en componente X y. Eso es la unidad número 1, por eso también, miren cómo volvemos. Bueno, resuelvo, fíjense acá está resuelto los esfuerzos. En este caso es muy sencillo porque por la forma que tiene la estructura, digamos, acá no resisten nada, queda todos los esfuerzos equilibrados en este cuadrado. Entonces, fíjense, las que tienen, bueno, la que tiene donde aplicamos la carga, por supuesto, es 1. Positivo. ¿Positivo el qué? Positivo. Positivo. ¿Este acá? Sí. Ah, porque produce tracción. Como se aleja del nudo, es tracción. Es lo que hablamos. También tiene el mismo signo. Claro, bueno, hay que... Sí, o sea, este es dato, y lo otro uno lo puede resolver con A sub S por S igual menos P. Lo podría resolver por ahí. Si no, como en este caso está todo limitado a este cuadrado, uno podría sacar las componentes y ver, bueno, las barras 3 y 4 se comprimen, bueno, todas se comprimen excepto la barra del medio que se aleja y se tracciona también. Pero bueno, básicamente esto es reticulado isostático que se resuelve con A sub S por S igual menos P. Y bueno, entonces, ahora hago por este mismo, o sea, estos valores al cuadrado,
por LI dividido EF y obtengo este valor. Y así para cada una de las barras. Bueno, me dice el TTB, la suma me da el desplazamiento relativo. Bueno, acá da un número muy grande porque el E por F da 1, es real. No puede dar, son valores muy pequeños porque son desplazamientos simplemente. Bueno, ahí tengo el delta. Pero si ahí, Sí. si ahí leemos, entonces yo estoy suponiendo que fuera ese 19, fuera un milímetro. Sí, Si esto fuera un milímetro o lo que fuera, eso me dice que es el desplazamiento o es qué corrimiento sufrió esa barra. no, esto es lo que estamos midiendo. El corrimiento de las relativos de las dos secciones donde hicimos el corte. Bien. Bien, perfecto. Sería lo que, bueno, en este caso da... Se separó 19 milímetros. milímetros. 19 unidades. O se acercó en este caso Sí. porque está... En este caso sí. Entonces, todo eso, implicando todas las barras, me llevan cuando la carga toma unitario, ahí en ese entorno. Claro. Bien. Si en este seccionamiento aplicamos una carga unitaria, lo que le pasa a esas secciones de corte que se acercan 19 milímetros. Bien, perfecto. Todavía ni siquiera hemos puesto a mover ninguna carga en los articulados. No, pues Bien. esto no depende del sistema exterior de carga. Bien, perfecto. Y no, pues si hacemos tenemos una barra traccionada, la cortamos y le estamos traccionando, se van a acercar. Yo ahí, por ejemplo, el delta 1 quiero que el movimiento tiene... Sí, digo por física, digamos, si estaban así y yo las tracciono, se van a acercar. O sea, eso me parece que viene desde el nudo, por ejemplo. Como que el nudo está fijo. Pero tengo una a la que la tracciono. ¿Y esta si viene acá? Sí, pero, Se acerca. a ver, tengo que saber que la otra es la traccional. Y sí, porque le doy yo siempre las acciones que le pongo son de tracción. Sí, no, pero además acá da positivo por la fórmula ya. Te va a dar. Acá no importa no, la interpretación de qué pasa con las secciones no tiene. No, el signo surge de acá. ¿Qué le va a dar el signo? Las barras que están comprimidas y las barras que están traccionadas. Eso le va a dar el signo. Sí, los esfuerzos, ¿no? Los esfuerzos axiales en la barra. Sí, si predomina, porque esto, fíjense, son los S, o sea que si predominan los valores negativos, el resultado va a dar negativo. Si predominan los S, si los S positivos tienen más magnitud, van a predominar los positivos, un tema de álgebra, digamos. Acá está el signo, todo esto es positivo, o sea que no interviene, entonces los signos intervienen acá. Entonces que puede ser que tengan más peso los positivos, como acá, y den más grande los positivos, o que tengan más peso los negativos y den más grande los negativos. De todas maneras, bueno, es un corrimiento alternativo. Sí. Que nos va a servir para la expresión final después del X. Sí, yo acá mantengo siempre los signos que, claro, lo que no me puedo equivocar. No, sí, tengo que mantener los signos, acá no hago ninguna interpretación. Tengo los signos. Lo que sí es importante, bueno, es esto, cuál están comprimidas, cuál están accionadas, si no estoy haciendo otra estructura. Eso sí. Negativo compresión, positivo tracción. Bueno, entonces este valor lo invierto y lo cambio de signo, me da menos 0,0518, que es el beta. Entonces ya eso es un dato para la fórmula, porque yo ¿cuál fórmula tengo que usar? XJ igual a beta por delta, sería 1J. Esa recuerdo la fórmula, o sea, lo único que yo calculé ahora es el beta, que es un dato. ¿Por qué dato? Porque lo calculo, no varía nada de lo que ya sé hacer. Entonces este dato lo necesito calcular. Estoy armando la matriz. Sí, sí, nada más que ahora como es uno solo, se calcula uno solo. Profe, está confundiendo porque es un tema deformante que igual es un deformante. Porque es el delta 1,1. Calculo corrimiento en 1 debido a 1. Entonces, el corrimiento en 1, bueno, es el que tengo que calcular.
¿Y qué me dice el TTB? Colocar en la dirección donde quiero calcular el desplazamiento una carga unitaria. Pero en el sistema deformante ya tengo una carga unitaria aplicada. Y en el sistema deformante, por el TT, este es por la condición que yo tengo que de aplicar una carga unitaria. Esto viene por el método de las fuerzas, porque aplico acción unitaria porque no conozco las X. Ahora este viene por el TTB, entonces sería 1 raya. Esto es porque tengo, si quiero calcular corrimiento relativo, me dice el TTB, aplique una fuerza unitaria en un sistema no deformante para poder calcular, bueno, por lo que dice el TTB, sería el P raya por el eta raya. Acá tengo el eta y acá tengo el P raya. Entonces, como coinciden, Ese uno por haberle hecho. ¿este uno de acá? Sí. No, porque en el método de las fuerzas, uno ¿qué pasa? Si aplica originalmente el método de la fuerza, acá yo tendría que aplicar X1. Eso es lo que la barra está sufriendo X1. Pero si yo le aplico X1, como la X1 no la conozco, no puedo calcular. Entonces, ¿qué digo? Bueno, le aplico una carga unitaria, que es 1, y después, como hacíamos recién, por ley de Hooke, si después la carga es X1, todo lo que me da acá lo multiplico por X1. Y ya está. Entonces eso viene del método de la fuerza. Claro, hay muchos 1. Fíjense, este es un 1 por el método de la fuerza, este es un 1 por el TTB, y el 1 del que está aplicado acá es un 1 por línea de influencia. Son 3 1 distintos. Fíjense la cantidad de preguntas que podemos sacar de acá. Bueno, entonces ya calculé este. Y bueno, ¿y qué es lo que es esto? Entonces, bueno, el delta 1J es cuánto se corre estas secciones de corte cuando la carga unitaria va acá, acá, acá y acá. O sea que tengo que tener en este ejercicio 4 valores distintos de este delta. Eso lo podría calcular, como ya lo sé hacer. Claro, y multiplicado por el beta me da la influencia. Pero lo voy a hacer, en vez de calcular primero los delta 1J por el TTB, y después cada uno de esos resultados multiplicar por beta 1,1, que sería el camino más largo, y por el camino corto. Entonces, lo que voy a hacer, en vez de calcular corrimiento relativo, delta 1J, voy a hacer el delta J1, Maxwell. ¿Qué implica el delta J1? Que le voy a aplicar acá, le voy a aplicar fuerza y voy a medir corrimientos acá. Entonces, el camino directo es, mido desplazamiento y aplico fuerza en A, lo que era D, F y B. Es el camino directo. Por Maxwell, acá aplico la fuerza y acá mido corrimientos. Pero me conviene, se voy a calcular con el delta J1, pero me conviene directamente por proporcionalidad multiplicarlo por beta 1,1. Entonces yo decía que iba a aplicar una carga unitaria acá, mejor aplico un beta 1,1. Beta 1,1 por la carga unitaria me da beta 1,1. Y entonces voy a medir corrimientos en A, D, F y B. Entonces el isostático equivalente cargado con beta 1,1 me sirve que para calcular corrimientos me va a dar la línea de influencia. Bueno, vamos a esta estructura, tengo que calcular corrimiento en 4 puntos. Acá, acá, acá y acá. Bueno, ¿cuánto vale el corrimiento en A y el corrimiento en B cuando aplico la carga beta al isostático equivalente? 0. Voy al gráfico, marco 0, 0. En A y en B. ¿Cuánto vale el corrimiento en el isostático equivalente sometido a beta en el punto D? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué herramienta uso? Si quiero calcular corrimiento. Claro, TTB. Aplico una carga unitaria en la dirección de D. Entonces, este es el sistema deformante. Bueno, acá está calculado en el otro punto, no sé. Acá. Y aplico una carga unitaria acá. Esto es TTB. Otra vez el 1
porque quiero calcular, del TTB 1 barra, porque quiero calcular corrimiento acá. Y bueno, ¿qué me dice el TTB? Calcule los esfuerzos acá, calcule los esfuerzos acá. ¿Cómo? Y bueno, si la estructura es isostática, A sub S por S igual menos P. El A sub S es el mismo en todos los casos, lo que cambia es que el P, en este caso, es la fuerza, la componente en este nodo del beta 1,1 acá y acá, acá y acá. Y en este caso, el P, el vector P va a ser una carga en D, en la DI, que va a ser negativa, va a ser acá. Y bueno, con eso calculo los esfuerzos. Los SI, que son estos esfuerzos acá, unidad número 1, los S en este otro sistema, debido a beta, calculo esfuerzos, y aplico el TTB, la sumatoria de los esfuerzos por LI dividido F, hago la sumatoria y me da entonces cuánto es el corrimiento vertical en el nodo D. Pero ese corrimiento vertical en el nodo D coincide, por esto que estamos hablando, con el valor de X1 en la posición D. Entonces, más allá que yo hice este procedimiento, y es de cálculo de corrimientos absolutos en el cordón inferior, lo que equivale por esta fórmula que estamos usando es a cuánto varía la línea de influencia, cuánto vale en la posición D la línea de influencia de X. Entonces, si me dio 0,38, voy al gráfico, casi 0,4 y más 4. ¿Qué me está faltando? La línea de influencia de X para cuando la carga unitaria, para considerar la carga unitaria acá en F. Hago lo mismo. La misma barra donde seccionó. Sí, siempre estoy todavía no he pasado de hoja. Cada hoja, fíjense abajo está, cada hoja es para una barra distinta. Entonces ahora quiero calcular corrimiento para el isostático equivalente sometido al beta, pero en el vértice F. Por el TTB dice, coloque una carga unitaria donde quiere calcular el corrimiento. Otra vez saco esfuerzo acá, que ya los tengo, saco esfuerzo de este reticulado, que es isostático, o sea, siempre la fórmula es A sub S por S igual menos P, aplico la fórmula del TTB, multiplico los S por el L, divido el F, la suma me da que el corrimiento es menos 0,089. Pero eso yo sé, por la fórmula que estoy aplicando, que corresponde a la línea de influencia. Y entonces ahí lo marco. Y después, bueno, hago una interpolación lineal, completamos ahí con tema de cálculo, interpolación lineal polinómica, entre puntos. Y bueno, ahí tengo la línea de influencia de la incógnita prestada. Entonces, ¿cómo lo obtuve? Calculando corrimientos en los corrimientos verticales en cada vértice del cordón inferior, que es donde estoy haciendo el análisis. Pero, ¿sobre qué estructura? Sobre el isostático equivalente cargado con los betas. Con los betas que correspondan a esa incógnita hiperestática. Hay una sola, no hay problema, pero si no, hay que ver. Entonces, básicamente, el esquema general de práctica es, bueno, primero resolver el delta XXU, con lo que ya sabemos hacer, TTB también, invierto y cambio de signo. Ese es el dato. Y ese caso se aplica para, digamos, y para reticular. Claro, sí, que es lo que estamos viendo. Pero entonces el dato que tengo es el delta XXU, que ya lo sé calcular. ¿Qué hago ahora para obtener línea de influencia de la incógnita hiperestática? Trabajo con isostático equivalente. Nada más que en las secciones de corte le aplico los beta. Y ahora sobre esa estructura calculo corrimientos verticales en los vértices del cordón que estoy analizando, en este caso el cordón inferior. Entonces, línea de influencia se reduce a
para calcular por el TTB corrimientos verticales que son equivalentes a los esfuerzos axiales variables. Y eso es, nos queda ahora la otra parte. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Línea de influencia de cualquier otra valla. Y entonces ahí aplicamos en forma análoga a lo que hacíamos en la segunda parte del método de la fuerza. Una vez que conocíamos las incógnitas hiperestáticas, yo decía la AE es el AE0 más las AE-XU por el X. Bueno, eso, lo mismo acá. Línea de influencia, este sería el AE0 de S4, cualquiera de las vallas, es igual línea de influencia en el isostático equivalente para esa valla, más, bueno, el valor de X, que en este caso es línea de influencia de X, ya lo calculé, por el valor, antes decía AXU, bueno, ahora es cuánto vale el esfuerzo axial de esa valla cuando el isostático equivalente actúa X igual. Veamos, vamos por partes. ¿Cuántos valores voy a tener? Veámoslo, claro, son siempre 4 valores. Veamos valores, empecemos por este. Línea de influencia en el isostático equivalente para la valla 4. La valla 4, recordamos, es la valla horizontal acá arriba. Para todas es igual, pero bueno, hacemos una sola. Entonces, voy a la valla 4 y quiero sacar cómo varía el esfuerzo en esta valla 4 en el isostático equivalente. ¿Cuál es el isostático equivalente? Bueno, eliminando, o el corte, en este caso es lo mismo, eliminando la valla, haciendo el seccionamiento en la valla 8. Eso mantengo siempre lo mismo. Bueno, ¿cómo podría ser los 4 valores de esta línea de influencia del isostático equivalente? Bueno, leyendo la matriz A sub S a la menos 1, invertida. Es lo que ya vimos en la unidad número 1. Pero si no aplico, lo hago digamos, el procedimiento largo, que sería, bueno, si yo quiero conocer cuánto vale, cómo varía el esfuerzo en la valla 4, en el isostático equivalente, bueno, pongo una carga unitaria en los 4 vértices y mido cuánto vale el esfuerzo. Y entonces ya tengo el LS 4,0, que son 4 valores. Cuando está en A y cuando está en B, vale 0. Y bueno, cuando está acá, resuelvo este isostático y veo cuánto vale el esfuerzo en esta valla. ¿Cómo resuelvo este isostático? Otra vez unidad número 1. A sub S por S igual menos P. Y si ahora la carga unitaria está acá, en este isostático equivalente, yo voy a calcular cuánto vale el esfuerzo acá. Otra vez, hago A sub S por S igual menos P. Y entonces tengo los 4 valores de cuánto vale el esfuerzo en la valla 4 en el isostático equivalente. Y esos valores, bueno, están acá, para el A y para el B valen 0, no están puestos, pero esos valores son estos que están acá. Entonces, si yo cargo el isostático equivalente con la carga unitaria acá, este 1 es de línea de influencia. Representa el auto. El esfuerzo que me da acá es de compresión menos 0,33 kN. Si el isostático equivalente ahora lo cargo una carga unitaria acá, que es el punto D, el esfuerzo de compresión que tengo acá es menos 0,66. Y ya tengo 0. O sea que esto lo saco o resolviendo la matriz, leyendo en la matriz A sub S a la menos 1 invertida, o como este reticulado es muy sencillo, lo podría hacer por ahí. Bueno, línea de influencia de X1, eso ya lo tengo. El 0,38 y el 0,089 son los valores que recién calculamos. 0,089, 0,338, que es este que está acá. Y este son los que van acá. Y esto sería ahora la AEXU para este caso. ¿Cuánto vale el esfuerzo en la valla 4
cuando actúa en el isostático equivalente la carga unitaria en la dirección de las XU, tomo el isostático equivalente, lo cargo con la carga unitaria en la dirección de incógnita hiperestática y resuelvo este reticulado. Como es isostático, A sub S por S igual menos P. Calculo cuánto vale el esfuerzo acá, que para cualquier posición de la carga es siempre el mismo, vale menos 0,707. Por supuesto es el mismo en cualquier punto porque este es constante. Y bueno, entonces ya tengo este valor, aplico esta ecuación. Se tendría que hacer para el punto A da 0 y para el punto B da 0. Pero para el punto D es este valor, el primer sumando, más 0,382 por 0,707 negativo. Bueno, obtengo como esfuerzo axial en la barra S4 cuando la carga unitaria está en D, 0,603 negativo. Voy acá, 603, marco este punto. Igual. Claro. Voy al punto F, dice la fórmula, este valor, 0,0666 negativo, más el valor de X, fíjense que lo tomo todo con su signo, el valor de X por el valor de S41, lo que me da 0,603, lo marco acá, y armo la línea de influencia. Así que, así de simple, está el... Pero así como síntesis general, entonces podemos decir que el... Perdí la estructura, ¿no? Tengo una estructura que un reticulado hiperestático que quiero calcular cómo varían los esfuerzos en cada barra cuando la carga unitaria se desplaza en los distintos puntos. No sé por qué desapareció acá la figura, bueno, no importa. Como dato conozco las longitudes de cada barra, las secciones de cada barra y el material. Y que por supuesto siempre elástico libre. O una estructura que está diseñada, o sea, hay que tener un prediseño. Sí, tiene que tener un predimensionado, sino bueno, como toda estructura. Si no, uno no puede sacar las cargas muertas, nada. Si el tipo de análisis que haga, uno tiene que tener predimensionado. Entonces, lo primero que hago es determinar las cargas. Ahora vamos a dejar de compartir, no sé qué pasó con el... No, pero es como que desapareció el... Entonces lo primero que tengo que hacer es determinar la línea de influencia para el isostático equivalente, para la incógnita hiperestática, es decir, para la barra superabundante donde hago el seccionamiento. Y después para las otras barras. Para las barras donde hago el seccionamiento, aplico el método de las fuerzas, en el otro caso también, pero acá empiezo aplicando el concepto de cómo calculaba la incógnita hiperestática en el método de las fuerzas. Entonces, ¿cómo lo hacía en el método de la fuerza? Con esta fórmula. Esto es acá simplemente el delta XXU, invertido y cambiado de signo, porque esto venía del sistema de ecuación lineal del método de la fuerza. Pero ahora justamente la X o el esfuerzo axial en la barra donde hago el seccionamiento es variable, porque este desplazamiento es variable. Este desplazamiento es cuánto se alejan o se acercan las caras donde hice el corte. Pero bueno, ahí tengo la fórmula, lo puedo sacar. Calculando estos desplazamientos, puedo calcular estos esfuerzos axiales variables según la posición J que tome la carga unitaria.
Para un camino más corto, voy a trabajar por Maxwell, entonces voy a trabajar con delta J1. Entonces, en vez de medir corrimientos cuando la carga unitaria va por acá, lo que hago es aplico la carga unitaria acá y mido corrimientos acá. Entonces, voy a trabajar con el delta J1. Pero por ley de Hooke, acá puedo decir, bueno, directamente le voy a aplicar el beta 1,1. Entonces lo que me da es directamente la variación del X. Entonces le aplico a la estructura, al isostático equivalente el beta, calculo corrimiento acá, acá, acá y acá, y esos corrimientos por esta fórmula me dicen que son las variaciones de línea de influencia. Cuando voy a las otras barras, que no es donde hice el seccionamiento, tengo que tener cuánto vale la línea de influencia para la barra que estoy analizando en el isostático equivalente. Eso lo calculo como en la unidad número 1, a su vez a la menos 1, o hago el procedimiento clásico digamos, más largo de línea de influencia, que es variar la carga y ver cuánto varía el esfuerzo. Esto viene de lo que ya calculamos, y este S41 lo asociamos al AEXU, es decir, cuánto vale el esfuerzo en la barra 4 cuando actúa en el isostático equivalente, cuando actúa una carga unitaria en la dirección de la incógnita hiperestática. Hago actuar una carga unitaria acá, resuelvo este isostático en el reticulado isostático, veo el esfuerzo acá, y ese valor lo pongo ahí. Bueno, después aplico la fórmula, y llego en cada punto a cuánto vale el esfuerzo axial, y eso lo grafico, y ahí tengo la línea. No sé si de esta parte quedó alguna idea. Bueno, Muchísimo. estamos procesando, estamos trabajando. Nos damos cuenta que somos celas, en este caso somos celas. Pero bueno, es todo un proceso iterativo, como son tantos temas del curso, entonces por eso me cuesta un poco. Pero bueno, el video queda, después si lo pueden, lo mejor sería que puedan hacerlo el ejercicio para completar el estudio, que lo pueden hacer ustedes aparte, y ahí van viendo si queda alguna duda ya específica, después lo verían. Sí, podría ser 2 más, tampoco tiene sentido darle tanto, pues después ya es mecánico. Sí, uno puede agregar 2 o 3 barras más y ve. Pero después ya es un procedimiento muy, muy mecánico. Claro, sí. Pero acá lo conceptual importante es que en cada barra los esfuerzos axiales son variables, porque la carga se desplaza, es una carga viva, entonces no hay un único esfuerzo axial para cada barra. Empiezo calculando cuánto vale el esfuerzo axial en las barras o en las barras superabundantes, donde hago el seccionamiento. ¿Y eso con qué lo calculo? Con la primera fórmula del método de la fuerza, que es el sistema de ecuaciones lineales que corresponde a la ecuación de compatibilidad de desplazamiento. Así que eso es lo fundamental. De ahí lo saco del método de la fuerza del sistema de ecuaciones lineales. Después esto de Maxwell, ley de Hooke, es aparte, porque yo lo podría resolver sin eso. Lo fundamental es que tengo que tener esta herramienta. Si no tengo esta herramienta, no lo puedo calcular. Si no me acuerdo de Maxwell, y bueno, lo haré con un camino más largo, pero si esto ya lo conozco, lo puedo resolver. Y después, para las otras barras, tengo que adaptar la ecuación de las acciones de extremo igual al AE, al AE0 más el AEXU por el X al problema de línea de influencia. Entonces, en vez de tener AE0, tengo línea de influencia de una determinada barra, acá no hay extremo. En vez de tener las acciones de extremo en el isostático equivalente, tengo la línea de influencia de esta barra en el isostático equivalente. Bueno, en vez de tener el X, tengo la influencia X, que es el tema, y en vez de tener el AEXU, o sea, el esfuerzo axial en una barra cuando actúa el isostático, bueno, acá también calculo para el reticulado, teniendo carga unitaria, cuánto vale el esfuerzo en esta barra, y ese es el S4. ¿Eso sería la fórmula matemática o la tesis? No, que no tiene, en realidad es la superposición de los efectos que hacemos cuando hacemos el desarrollo de las gráficas.
Esto también es superposición de los efectos. Son las dos fórmulas. Acá tenemos las dos fórmulas del método de las fuerzas adaptadas a línea de influencia. Esta corresponde a delta XXU por X igual a delta X sub 0, que tiene esta pequeña adaptación, y esta corresponde con AE0, AE igual a AE0 más X por AEX. Claro, nada más que acá no hay todo lo mismo, adaptado a línea de influencia. Yo diría, nos vamos a pasar un poquito, pero tomémonos 10 minutos como para descansar, porque ahora viene la parte más complicada. Sí, tenemos que verlo. Nos demoraremos un poquito, pero tratemos de ir un poco más rápido, porque hay cierta analogía. Entonces, nos desconectamos y a los que también están acá en el Zoom, nos volvemos a conectar a las 15:30, pero lo corto ahora porque así ya queda grabándose esta primera parte.